Hola, soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy se ha venido al podcast Verónica Llorca Smith de la newsletter de Lemon Tree Mindset, una publicación que nos ayuda a liberar nuestro verdadero potencial utilizando el poder de la escritura y la marca personal. Pero antes de darla paso y que nos cuente todo lo que nos tiene que contar, como siempre, déjame invitarte a suscribirte a mi newsletter de newsletters. Cada martes te envío información, noticias y tendencias relacionadas con este formato, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del episodio. Bueno, Verónica, bienvenida, un placer tenerte por aquí. Igualmente, estoy encantadísima. Además, yo aquí desde Hong Kong y tú ahí en España, así que muy internacional. Total, la verdad es que no recuerdo muy bien cómo te descubrí, creo que fue leyendo alguna entrevista tuya, y claro, y leí que hablabas varios idiomas. Viendo tu nombre y tal, digo, a ver, no sé si hablará español, pero bueno, muy mal se te queda hablando idioma para que no controle el español. Así es que bueno, te escribí y resulta que eres canaria viviendo en Hong Kong, o sea que creo que los astros se alinearon y la serendipia digital nos unió, o sea, cosa que me encanta. Completamente. Además, yo todo el trabajo que hago es en inglés, entonces para mí es súper especial tener la oportunidad de hablar en español para una audiencia de hispanohablantes. Que bueno, pues oye, estoy segura de que hoy vas a comentar muchas cosas interesantes, no solo para crecer la lista de suscriptores, sino también un poco de inspiración del proyecto. Si quieres, antes de hablar como tal de la newsletter, un poco todas las bambalinas, ¿no? Como hablamos aquí, por ponernos en contexto, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Perfecto, pues bueno, me llamo Verónica y a ver por dónde empiezo. Bueno, como has dicho, soy de Canarias, pero para dar un poco de contexto de cómo he llegado a Hong Kong, desde que era muy pequeñita siempre vivía en muchos países por el trabajo de mi padre. Me crié en Francia, en Brasil, luego en Holanda y ya cuando era más mayor empecé mi carrera directamente en China. Fui ahí a saco directamente, me fui primero a Taiwán a aprender chino y luego estuve en Shanghai. Estuve en el mundo corporativo durante muchos años, trabajando para grandes empresas como Estée Lauder, como Apple, y luego llegó la pandemia. Y todo el mundo tiene su historia de pandemia, yo también tengo la mía, que os la voy a contar así a grosso modo, pero lo que me pasó, yo estaba viviendo en Hong Kong con mi familia y me fui de vacaciones a Canarias justamente con mis dos niñas pequeñas, pequeñas, que tenían 3 y 4 años, y una maleta morada. Y nada más aterrizar, cambiaron toda la política de cuarentena y demás, y nos quedamos atrapados fuera de Hong Kong. Vale. Entonces mi marido estaba aquí, mi perro estaba aquí, y acabamos yéndonos a Australia, que es de donde mi marido es, y no podíamos volver. Yo pensé que las cosas se iban a mejorar, pero fue al revés. Intenté buscar trabajo, mi idea era seguir en el mundo corporativo, pero no lo conseguí, no conseguí encontrar trabajo. Era una extranjera, un país nuevo, no tenía network, y al cabo de 6 meses me dije, y aquí es donde la historia Vale. se me dije, bueno, si no consigo encontrar un trabajo, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Si no tengo una marca personal, porque ya no soy Verónica de Apple, ya no soy Verónica de este lado, pues me voy a crear mi marca personal. Entonces fue ahí, en el 2022, cuando empecé a escribir. No tenía una estrategia, no tenía un plan, fue un Vale. poco mi forma de decir, bueno, que alguien escuche mi historia, quiero utilizar mi voz, quiero empezar a crear mi marca personal, y poco a poco fue como empecé a hacer creación de contenidos, escribí mi primer libro, luego el segundo y el tercero, lancé mi newsletter, esto ya era en enero, febrero del 2023, y lo que empezó Ujú. un poco pues como una pasión o algo un poco que vino del rechazo, acabó siendo una carrera, y hoy me dedico exclusivamente a escribir y a hacer public speaking también para empresas corporativas, para las que yo trabajaba antes, Claro. ahora son mis clientes. Entonces Se han esto es un poco unido los puntos, ¿no? exacto. Cómo empecé a escribir y cómo empecé un camino completamente diferente al que había hecho durante, vamos, casi 20 años. Joroba, vaya historia.
y sobre todo también qué sentido tiene en tu narrativa, ¿no? Ese antes y el después que ha marcado en tu vida, sobre todo el hecho de ponerte a crear contenidos, trabajar tu marca personal y ganarte realmente la vida con ello. ¿Por qué el nombre de Lemon Tree Mindset? Pues cuando estaba en Australia, la verdad es que o sea, me tuve que enfrentar a muchísimos rechazos, siendo una extranjera en un país nuevo, no conseguía trabajo como comentaba antes, mandé un montón de currículums y no me llevo a ninguna parte. Y entonces en inglés tienen la expresión que dice que cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada. No sé si en español también existe o Sí, nunca lo sí, sí. existe. Y entonces hubo un día que yo me dije, bueno, ya basta ya de ser una víctima, o sea, que no me contratan, que no escuchan mi voz, que no ve mi valor, pues bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que tomar un poco las riendas. Y fue cuando tuve la idea de decir, en realidad cuando la vida te da limones, no solo haz limonada, sino coge las semillas y planta tu limonero. Mm. Entonces de ahí surgió en inglés lo mismo, The Lemon Tree Mindset, When life gives you lemons, use the seeds to plant your lemon tree. Y ha sido toda la filosofía que ha marcado, o sea, mi nueva trayectoria desde mi primer libro que se llama The Lemon Tree Mindset, mi newsletter, ahora tengo webinars también bajo la marca de Lemon Tree y hago coaching. Entonces realmente desde esa pequeña semilla estoy empezando ahora a tener mi pequeño limonero. Wow. Bueno, creo que nada de pequeño, pero aquí es curioso como has dicho hace un ratillo, empecé sin estrategia, ¿no? Un poco, bueno, voy a hacer cosas pero en realidad, joroba, visto desde fuera, ¿no? Desde alguien que te acaba de escuchar, sí que es verdad que todo tiene un sentido y se alinea mucho. O sea, no sé si eso se ha ido cobrando sentido con el paso del tiempo o joroba, cuando digamos empezaste a crear contenidos, que no sé dónde empezaste a crear para que luego tuvieras la oportunidad de publicar libro y tal, ahí sí tuviste ya sí un plan estratégico de decir, vale, todo va en torno a plantar mi limonero y enseñar a otros cómo aprovechar el suyo, ¿no? Tienes toda la razón. Y para mí en realidad hay dos cosas distintas. Uno es tu visión, que es qué es lo que tú quieres hacer, cuál es el impacto que quieres tener, más allá de las cosas tácticas. Y para mí realmente yo lo que quería era tener una voz que pudiese ayudar a otra gente que se sintiese a lo mejor sola o que quisiesen empezar un nuevo camino tal y como estaba yo. Entonces, esa era como mi gran visión. La estrategia, que es más el cómo y el empezar a hablar de plataformas, de eso yo sí que no tenía ni idea. Pero lo que yo tenía claro era lo que yo quería hacer y el impacto que yo quería tener, que para mí es lo más importante, porque una vez que tienes esto claro, o sea, yo la idea del limonero la tenía, lo que no sabía era cómo plantar y cómo Claro. hacer toda la cosecha, y eso, que esa parte de estrategia fue la que he ido desarrollando y continúo desarrollando incluso dos años más tarde. Es que creo que esto que dices es clave porque y me lo llevo al terreno de la newsletter, que lo veo prácticamente todos los días. Hay gente que se crea una newsletter sin el por qué, ¿no? ¿Por qué quiero conseguir con esta newsletter? ¿Qué pieza juega dentro de mi estrategia y tal? Simplemente hacen. Y ojo, que no digo que no haciendo no se avance, no empiece a cobrar todo sentido, pero ostras, al menos teniendo esa misión, ese propósito, eso te facilita mucho las cosas para, oye, ser más táctico a la hora de conseguir esos objetivos o el North Star, ¿no? Que se dice, persigue como esa métrica clave para que cobra sentido tu proyecto. Qué interesante. Bueno, creo que ya has dicho un poco de qué va el proyecto, pero si quieres aterrizarnos un poco de qué va la newsletter, es decir, porque sí que veo que tienes como muchas categorías, ¿no? Marca personal, mentalidad, escritura, webinars. Si quieres, descríbenos un poco ya lo gigante que se ha convertido ese limonero y un poco esos limones que forman parte de él. Vale, pues creo que una parte bonita para empezar de cómo empecé con las semillas y los limones y tal es de por qué creé la newsletter. Creo que es una forma buena de empezar porque todo el Sí. mundo, como dices, tiene un porqué. En mi caso, yo hice al revés de lo que hacen muchos autores. Mucha gente primero escribe su newsletter y luego va creando cosas, publican un digital course o un libro, lo que sea. Yo lo hice al revés. En febrero del año pasado
publiqué mi primer libro, que es The Lemon Tree Mindset, y que son las 19 lecciones que yo aprendí en mi proceso de reinvención, desde cómo aprender a ser tu embajadora y venderte, hasta la mentalidad pues de empezar a visualizar y de tener un porqué más allá de simplemente el dinero, o sea, cosas así. Lancé mi libro y lo que me di cuenta es que más allá de un par de amigos y tal, pues que el libro no tenía mucho éxito. Y me dije, bueno, ¿y por qué el libro no tiene éxito? Yo pienso que es un buen libro, pero realmente no tenía una audiencia, o sea, no había gente que ya conociese mi trabajo y descubrí que realmente un autor, uno piensa que va a ser descubierto, pero no es así, uno tiene que descubrirse a sí Sí. mismo. Entonces me dije, bueno, ¿cómo me puedo descubrir? Y me dije, va, la mejor estrategia es tener una newsletter, porque así voy creando mi comunidad, no tengo que depender de algoritmos y cosas así como en LinkedIn y en otras plataformas, y voy creciendo de forma orgánica y la gente irá aprendiendo pues de mis limones y de mi limonero y demás. Entonces así fue como creció, como nació mi newsletter. Y entonces, ¿cuál es la visión de mi newsletter? Pues es ayudar a gente que quiere empezar un camino nuevo, utilizando el poder de la comunicación, ya sea escritura, public speaking, puede ser webinars, lo que sea. Y lo que me di cuenta es que hay muchísima gente que quiere, que ya escribe a lo mejor y que tiene una pasión por escribir y por comunicarse con los demás, pero no tienen una estrategia clara o no entienden de marketing y de marketing digital, no saben qué es SEO. Muchas veces también tiene que ver con la mentalidad. A la gente le da vergüenza decir que van a cobrar por su dinero y Sí. son un montón de frenos y un montón de obstáculos, de barreras mentales que uno tiene. Por eso, cuando dices tengo varias categorías, es que yo soy multidimensional. A mí no me gusta el rollo de niche, de solo voy a hablar de SEO. No, porque mi cabeza no funciona así, la cabeza de la mayoría de la gente tampoco. Entonces yo lo que hago es intentar ponerme en la piel de una persona que está donde yo estaba hace 2 años empezando algo nuevo. ¿Cuáles son los challenges que esa persona tiene? ¿Cuáles son las herramientas que realmente le pueden ayudar a escribir de forma un poco espontánea y más siguiendo el instinto, a hacerlo de una forma más estratégica? ¿Cuál es el problema que la gente tiene para monetizar? Porque hay gente que escribe, escribe, escribe y no consigue dar el paso y transformar eso en algo que sea financieramente viable. Entonces, por eso mi newsletter abarca más que simplemente te voy a ayudar a escribir. No, Ya. hay autores que quieren aprender a publicar, hay gente que hace creación de contenido, por ejemplo, pero que no habla en podcast y quiere empezar a tener pues más visibilidad. Entonces, por eso es por lo que tengo mi visión, pero abarco varias nichos o varios pilares, si quieres, dentro de la misma visión. Jorba, pero tiene mucho sentido porque al final todas esas categorías van hacia la misión general que es, oye, empieza una nueva vida y gánate el dinero con ello, ¿no? Es decir, que son como subcategorías más que nichos diferentes, porque todo, y sobre todo has dicho algo que es clave también y que invito a la audiencia a que piense, que es que se ponga en la piel de alguien que estaba como tú hace 2 años o bueno, el tiempo que sea que necesite para la transformación. Porque al final eso, quieras que no, te da todo el plan de contenido que puedes hablar y sobre el que tú tienes experiencia para ayudarles a resolver ese problema. O sea que, de nuevo, para no ser estratega, cobra todo mucho sentido. A nivel de flujo de trabajo, cuéntanos un poco cómo te organizas, si lo haces tú todo, si delegas parte y también, bueno, has dicho que te dedicas a esto a full time, pero ¿cómo es tu vida como creadora de contenidos que se dedica solo a la creación de contenidos? Vale, ok. Lo primero es que yo me fui del mundo de la empresa donde lideraba equipos enormes para no tener que liderar ni gente, ni equipos, ni nada de eso. Entonces yo trabajo sola, solita, lo que sí hago muchísimo y realmente siempre intento inspirar a la gente a que haga lo mismo es colaborar. Colaboro muchísimo pues con pues gente que hace podcast como tú, con otros creadores, hacemos webinars juntos, o sea, la parte Ujú. de colaborar es una parte muy importante. Lo que se refiere a creación de contenido, porque me encanta, lo hago yo todo yo sola.
Una cosa en relación a mi día a día, yo soy madre de dos niñas pequeñas, como decía antes, entonces otra decisión que hice cuando empecé esto es decir, bueno, mis niñas llegan del cole a las 3:30 de la tarde, entonces este es mi día, o sea, no tengo un día laboral como una persona a lo mejor que no tiene esas obligaciones, ¿vale? Entonces esto es un poco para dar el contexto. En relación a lo que es mi flujo, normalmente utilizo la parte de la mañana para lo que es hacer un montón de creación de contenido y luego yo diría que dedico prácticamente el mismo tiempo a la parte de estrategia que a la parte de escribir contenido. Y no siempre era así. Al principio, y creo que muchos de la gente en la audiencia está probablemente en esa fase, uno piensa que hay que escribir y crear y hacer más, más y más. Y realmente lo que haces es cansarte, llegas a un punto de burnout, a lo mejor ves que no tienes los resultados porque no hay una conexión entre las distintas piezas. Y a mí me pasó prácticamente durante un año que escribía un libro y luego tenía artículos en Medium, que es una plataforma también para escritores, y luego mi newsletter, pero no tenía esa parte de estrategia. Entonces ahora lo que hago es dedicar una buena parte del día a mirar no solo hacia el futuro, pero también hacia el pasado y ver, ok, ¿qué es lo que he creado? ¿Cómo puedo conseguir que estos 10 artículos, por ejemplo, pues a lo mejor los puedo convertir en un ebook? Y es exactamente lo que hago. Por ejemplo, uno de mis pilares en Lemon Tree Mindset es marca personal, el personal brand. Pues lo que hice, en vez de poner artículos por un tubo, dije, ok, voy a escribir 10 artículos, cada uno va a ser como la parte secuencial para el siguiente, y cuando acabé los 10 decidí publicarlo como una guía digital en Gumroad, que es una plataforma tipo Amazon para creadores. Entonces dedico bastante tiempo a ver cómo voy conectando los distintos puntos que tengo, cómo puedo usar las distintas plataformas, a quién puedo contactar pues para tener una colaboración como la que estamos teniendo hoy. Entonces creo que lo más importante de lo que estoy diciendo es no centrarse solo en la parte de crear, pero crear con cabeza, no solo con el corazón. O sea, necesitamos las dos, pero Sí. muchas veces la parte de escribir es muy emocional y nos olvidamos que también tenemos que pensar en cosas como marketing, ecosistema, monetización, cómo vas a no solo publicar tu artículo, sino lo que tú decías antes del el call to action, qué es lo que yo quiero que la gente haga al final de mi newsletter, ir a otro artículo, ver este podcast, comprar mi libro, o sea, todo eso es un poco la parte del business, ¿no? La parte de estrategia. Sí, y también has dicho algo de que nos enfocamos en crear, crear, crear y no reaprovechamos porque nos pensamos que alguien nos descubre y bueno, va a ir al Substack, se va a leer todo lo que he publicado yo y ya está. Y es mentira, o sea, a ver, no digo yo que algún friki no lo haga, pero no, que lo que has dicho tú, ostras, pues todos los artículos que tengo sobre marca personal les doy un lavado de cara, los pongo en orden y los monetizo, ¿no? Que muchas veces decimos que publicamos desordenados y monetizamos con cierto orden, con una lógica. O sea que ese consejo también es muy, muy interesante de que la gente piense de, oye, no solo vayas hacia adelante, crees cosas nuevas, sino que todo el historial que tienes y ahora con inteligencia artificial te ahorras muchísimo tiempo un poco reorganizándolo, etcétera, aprovéchalo y monetízalo, y sobre todo la parte de estrategia también. Bueno, creo que de esta videollamada van a quedar muchos clips y muchas píldoras porque realmente estás aportando muchísimo, o sea que ya en el ecuador de esta entrevista te doy las gracias porque me está encantando. Ahora vamos a una parte que encanta a la audiencia, que es la parte de crecimiento. Si quieres, bueno, ¿cuántos suscriptores actuales tienes? Pues ahora mismo tengo un poquito más de 5.800. ¿Vale? ¿Y cómo ha ido ese crecimiento? ¿Lo empezaste en enero, febrero del año pasado, en Pues 2023? mira, si te lo cuento, y de hecho me gustaría enseñarte el gráfico, ¿no? Para que veas cómo creció, porque es bastante espectacular. Lo lancé a principios de febrero del 2023. Uh-huh. Y durante un año tuve crecimiento, no te voy a decir que no tuve, pero fue bastante moderado. O sea, en un año tuve unos 1.000 más o menos, que de hecho ¿Vale? celebré creo que los 1.000 en un año. Entonces, bueno, eso es bastante estándar para una persona pues que estaba creando de manera regular, primero una newsletter en semana, luego
aumenté a 2, pero cuando llegó el año me dije, esto es demasiado esfuerzo para tan poco beneficios, aquí tengo que cambiar algo. Entonces, creo que la palabra de este podcast es estrategia, porque al cabo de año me dije, necesito tener una estrategia. Sí, lo que dice Einstein, ¿no? Que si sigues haciendo lo mismo y estás esperando resultados distintos, eso es la definición de insanidad. Entonces me dije, bueno, aquí tengo que cambiar algo. Hice mi estrategia, que si quieres te paso el post, que es gratis, de hecho Sí. fue un post que fue viral, o sea, creo que ha sido el que más views y más likes y de todo ha tenido. Y eso fue lo que marcó para mí un antes y un después. O sea, dejé de ir un poco más de forma espontánea y escribiendo lo que a mí me gustaba y hacer como un match, ¿no? Entre lo que a mí me gusta, pero qué es lo que realmente mi audiencia quiere escuchar. Y a partir de ahí le di un lavado de cara a mi Substack. Si lo ves, es muy, muy de branding. O sea, todo es de los mismos colores. Utilizo Sí. la misma foto, la misma imagen. De hecho, muchos creadores me han dicho, oye, el marketing tuyo se nota porque llama la atención. Entonces, eso también fue una de las partes que me dijo, oye, ¿cómo puede ser que el marketing sea más wow, ¿no? Esté alineado, ¿no? Todo, la identidad Y visual, es lo verbal y mismo, todo. mi limonero, que es lo mismo que el libro, entonces realmente todo, y uso incluso el icono, el emoticon del arbolito. Sí. Y entonces, a partir de ahí me dije, ok, tengo que cambiar dos cosas. Una era la estrategia de cómo yo estaba creando el contenido, pero el siguiente no solo era la estrategia, sino el hacer un poco un zoom out, ¿no? Y el decir, ¿cómo puedo atraer a más gente a mi newsletter? Si solo la estoy enviando 2 veces por semana, ¿cómo puedo traer a más gente? Entonces, aquí vamos a hablar de crecimiento. Tienes varias formas de crecer. Una es externa, que es, por ejemplo, pues que te descubran con Google, si tienen un SEO pues que es muy potente. Puedes también utilizar otras networks, por ejemplo, yo tengo muchos seguidores en LinkedIn. Ujú. Hay gente que tiene pues X o que tiene Instagram o lo que sea. Entonces puedes intentar traer de forma externa. Mi experiencia es que es mucho más difícil traer subscribers de plataformas externas porque significa que tienen que ir de un sitio a otro, de un sitio virtual a otro. Eso es Ujú. más difícil y a las plataformas no les gusta. A LinkedIn no le gusta que te Sí. lleves a sus followers a otro sitio, a Facebook, a Mark Zuckerberg tampoco le gusta. Entonces esa técnica no es imposible, pero es difícil. Y yo no tuve mucho éxito con eso. Entonces me dije, bueno, ok, está la parte externa, ¿qué es lo que puedo hacer internamente? Y entonces me di cuenta que Substack tiene una funcionalidad muy única que es Notes. Es de hecho la única newsletter, yo lo llamo una social newsletter, porque realmente es un híbrido entre una newsletter, pero una plataforma como cualquier otra de social media, donde pues estás interactuando con gente, tienes contenido que es mucho más cortito, y yo hasta ese punto no había utilizado mucho Notes. Entonces ahí fue cuando me dije, esto es una oportunidad para crecer de forma orgánica, porque la gente que está en Notes ya está en Substack. No tengo que traerlos de otro sitio, no Ya. tengo que estar haciendo, ¿sabes?, un transfer digital. Entonces empecé a crear contenido de forma muy regular, o sea, todos los días en Notes, y fue instantáneo. O sea, empecé a escribir en Notes y mi newsletter empezó a hacer. Wow. Entonces, para darte una perspectiva del crecimiento, comenté que tardé un año en tener mis primeros 1000. ¿Se dice Ujú. suscriptores en español? Sí. Oh, vale. Luego, los siguientes 1000 tardé 3 meses y ahora Vale. mismo todos los meses tengo más o menos entre 800, este mes 900. Wow. O sea que fue o sea, el crecimiento que yo tenía en un año, ahora es más o menos el que tengo en un mes. Wow. Y qué interesante es aprovechar el potencial en este caso. A ver, en tu caso tiene mucho sentido porque es Substack. Es verdad que luego hay newsletters, pues yo que sé, que están en ConvertKit, en cualquier otra herramienta, que al final no tienen como ese empujón de tener un Twitter propio, como es el Notes, ¿no? Vamos a asimilar Notes con el X, pero de Substack. Y qué interesante es cómo Substack potencia de alguna forma o premia a la gente que crea contenido dentro de su herramienta para teneros contento en cierta medida. O sea que es muy interesante esto. ¿Y cómo publicabas? Es decir, ¿eras constante en plan todos los días o de vez en cuando? ¿Cómo era esa estrategia en Notes? En Notes, pues empecé a hacerlo todos los días. Y al principio la verdad es que no sabía mucho. De hecho, cuando empecé a escribir Notes,
Empecé un poquito antes, pero no era muy regular. Y había muchas notes pues, que prácticamente nadie veía o no comentaba. O Ujú. sea que también tengo que ser clara y decir que no es que empieces en notes y inmediatamente vayas a ver el resultado. O sea, fue un proceso. Yo ya tenía un poco de fondo de estar publicando, pero no era tan constante, no era una prioridad. A partir del momento en el que sí dije, esto va a ser una prioridad, voy a empezar a crear, ahí sí que empecé a hacerlo todos los días y empecé a crearlo de varias formas. Una es crear contenido que es como más para conocerme a mí, a Verónica. No siempre estar ahí machacando con tu próximo libro y Sí. la parte técnica, porque al final uno también está en las redes para conectar con la gente y para tener relaciones pues virtuales y demás. Entonces, aparte para mí era importante pues contar mi historia. La misma historia que acabo de contar es una historia que yo quiero que la gente sepa por qué yo hago lo que hago. Entonces, una parte de contenido es más quién es la persona detrás del limonero. Otra Ujú. parte del contenido es el limonero. O sea, cuáles son las herramientas. Pues, por ejemplo, si tú quieres publicar pues tu primer libro, a lo mejor te diría, mira, estos son tres errores que yo cometí cuando publiqué mi primer libro. O sea, cosas que son más técnicas y luego un tercero que hago, que es más táctico, es ayudar a Notes como si fuese un amplificador de mis posts. Es ¿Vale? decir, yo antes de escribir un post, incluso antes de escribirlo, muchas veces tengo una idea y me digo, ay, a lo mejor esto puede ser una idea para un post. Hago una note y veo si tiene ganchos, si la gente comenta, ¿Vale? si puede ser un tema que a la gente le interesa, entonces lo transformo en un post. Lo que hago es una vez que ya he publicado el post, pues uso mi notes también, pues para darle como más, para amplificarlo. A lo Ujú. mejor pues como una línea del post que veo que es la que más éxito, digamos, la que más gancho ha tenido con los lectores y esa es la frase que utilizo para promocionarlo. A lo mejor simplemente hago un restack. O sea, Sí. tienes muchísimas formas de utilizar notes, ya sea cosas personales, ya sea de la parte más técnica de lo que tú haces o ya más a nivel táctico, simplemente promocionar el trabajo que ya estás haciendo. Mm. Tiene mucho sentido estos 3 puntos porque al final yo creo que la parte emocional, personal es fundamental, ¿no? Porque de hecho siempre menciono un estudio de Litmus que dice que la gran mayoría de gente no se fija en el asunto de un email para abrirlo, sino en el remitente. O sea que eso ya dice mucho de la importancia de la marca personal, lo que queremos transmitir y las conexiones que queremos crear en nuestra audiencia. Y luego, sin duda, la parte en la que te creas la autoridad para hablar de lo que hablas es esa parte más, bueno, más educacional, más informacional. Y sin olvidar que muchas veces pecamos de dedicar un montón de tiempo a crear el contenido y nos olvidamos de mandarlo a la luz, ¿no? Y anunciarlo a los 4 vientos. O sea que me parece muy, muy interesante esas 3 patas que haces. También es cierto que, no sé, en tu círculo, sabemos que Substack al final tiene un modelo de negocio muy particular y quiere llevar a todo el mundo a la app, a la aplicación. Pero es cierto que mucha gente lo usa como simplemente una herramienta de email marketing y de hecho mucha de su audiencia solo lo lee vía email, ¿no? Entonces es verdad que hay una parte de creadores que a mí me pasa con la newsletter que tengo en Substack, que según Substack, según las estadísticas que me dice, como que un 90% me lee a través del email y un 10% a través de la aplicación. Entonces, claro, ahí hay como un salto entre la gente que podría interactuar con las notes, con, yo qué sé, los propios comentarios, los likes de Substack, versus a la gente que me lee desde el email, que la única relación que podemos tener es que le dé responder al email y ahí interactuar. No sé si tú has notado a lo largo de este año con la explosión un poco de Substack, si la gente interactúa más y tienes más audiencia en Notes y demás, o si también tienes esa parte de gente que te responde al email simplemente y digamos que la parte más social de Substack no la utiliza. Pues yo creo que como yo empecé con Substack y crecí orgánicamente a través de Substack, por naturaleza, yo te Mm. diría que a lo mejor el 95% de la gente que recibe mi Substack es gente que ya está en la Claro. plataforma. Yo, por ejemplo, hay muchos creadores que a lo mejor importaron su email
lista de emails de ConvertKit, por ejemplo. Sí. Entonces sería otra situación. En mi caso, como yo he crecido orgánicamente, Ya. te diré que es raro que yo envíe una newsletter y mira que va a casi 6.000 personas. A lo mejor tengo una persona que me contesta por email. Todo lo Vale. demás son comentarios, es gente que le da like. Pero sí es verdad que puede haber gente en la audiencia pues que tenga no ese problema, pero la situación que tú estás comentando, que a lo mejor solo tiene una parte de su audiencia en Substack y otros están fuera. Entonces yo lo que hago en ese caso, bueno, y en mi caso también, es que yo tengo un ecosistema, no es solo Substack, hago coaching también, Ujú. luego también tengo sponsors, porque hay gente pues que a lo mejor otros creadores de contenido que quieren ahora tener acceso a mis lectores que son casi 6.000. Claro. Entonces lo que hago es poner links para que incluso en el email que alguien está interesado en el coaching le puede dar ese link y directamente le lleva a mi oferta de coaching. O que un sponsor está interesado en ver, oye, cuáles son los tipos de paquetes que tiene Verónica si quiero utilizar su newsletter para tener más Ujú. visibilidad. Entonces tienes formas de hacerlo. Vale. Sí, bueno, eso al final es interesante y no está de más mencionarlo porque muchas veces nos olvidamos de poner esos enlaces que es como no me llegan patrocinadores, bueno, pero si es que ni la gente sabe que aceptas patrocinios, ¿no? Vale, Substack Notes imprescindible, ¿no? En el caso del ecosistema Bueno, de... déjame que siga con los otros puntos que quería mencionar, ¿Sí? porque el tema que me preguntaste era crecimiento. Notes es uno. El segundo es recomendaciones. Sí. Y ahora mismo yo creo que iba creciendo el porcentaje, pero más o menos el 40% de mis suscriptores son a través de recomendaciones. Es decir, otros Substacks que recomiendan al Lemon Tree Mindset cuando hay gente nueva pues que se va incorporando o incluso a sus lectores habituales. Entonces eso para mí ha sido una gran fuente de crecimiento y que además cada vez va a más. Total. Sí. Es curioso, yo creo que aquí Substack ha dado con la tecla, porque ya te digo, yo a escala menor, la otra, digamos, tengo esta newsletter de newsletter, pero luego tengo una que se llama Movidas de Emprender, que hablo básicamente de cómo me lo monto por cuenta ajena y ahora lucho con ser mamá de un bebé de 1 año y tal. Bueno, esa la hice un poco experimental, pues por toquetear Substack y demás. Y es increíble porque gracias a las recomendaciones que crezco sin darme cuenta, en plan, el típico palo de hockey, y solo con recomendaciones. Y de hecho te iba a preguntar que no sé si esas recomendaciones en cierta parte son estratégicas buscadas de, oye, vamos a recomendarnos, o son orgánicas. Vale, yo en esto es una de los temas donde soy un poco radical. No suelo ser radical, ¿Vale? pero a mí el rollo del follow for follow, el recommend for recommend, eso no va conmigo. ¿Vale? Y te diré, todas las semanas recibo varios mensajes de gente que me dice, oye, nos recomendamos mutuamente para crecer. O sea, a mí ese tipo de crecimiento no me parece orgánico, no me parece que sea la fórmula. Yo cuando recibo algo así, realmente, o sea, no me dan nada de ganas ni de leer el trabajo de esa persona. Entonces te digo, para mí es un tema que me toca un poco porque creo que la integridad es una cosa muy importante como Mm. creadores. ¿Vale? Y entonces pedir a la gente que te recomiende porque tú los vas a recomendar sin ni Ya. siquiera saber lo que hacen no es una estrategia a largo plazo, no veo viabilidad. ¿Cómo puedo hacer para que las recomendaciones funcionen? Pues mira, parece que es no intuitivo, pero realmente es recomendar a la gente sin pedir nada a cambio. Y si quieres mandarles un mensaje, por ejemplo, a mí hay gente que a veces me dice, oye Verónica, me encanta tu trabajo, vi esta newsletter de cómo invertir en tu marca personal y me gustó un montón, te he recomendado y yo escribo de tal, si quieres ver mi trabajo, puedes echarle un vistazo. Sí. Esa para mí es una forma de decir, oye, pues sí, me apetece recomendarte porque sé que es genuino y que Sí. viene ¿sabes? De una parte de honestidad y de integridad. O Entonces, al lo menos siento para los que eso. hacen el O recommend al, for recommend, no va conmigo. o al menos se ha esforzado, ¿no? En hacerlo un poco más orgánico y más natural, que, oye, recomiéndame y te recomiendo. 100% de acuerdo contigo en eso. Y aquí quería también hablar de cierta forma, porque claro, el crecer muy rápido mola, está muy bien, motiva mucho, pero claro, hay muchas veces que la gente casi que se suscribe sin darse cuenta, ¿no? Porque Substack a lo mejor te dice, oye,
tal vez te interesen estas 3 otras, pero la gente ni se para a pensar, le da siguiente. Entonces no sé si eso con el tiempo se hace bola y digamos que afecta en cierta parte a la calidad de la gente que te llega. Yo sí que lo noto porque el porcentaje de apertura, o lo que nos dice Substack, que el porcentaje de apertura va decreciendo un pelín, y al final eso preocupa, ¿no? Porque al final igual no estamos yendo del público al que queremos ir. No sé si en tu caso también, con este crecimiento así de recomendaciones y demás, te está pasando que, bueno, estás viendo que igual el alcance está bajando ligeramente. Vale, pues digamos que cuando creces así tan en modo avalancha, ¿no? Como me ha pasado a mí, tienes la parte negativa y la parte positiva. La parte negativa efectivamente es lo que tú estás diciendo, que la apertura, ¿no? El porcentaje va bajando un poquito, un poquito, un poquito. Entonces eso es verdad, pero es normal, porque claro, cuando tienes tantísima gente, pues vas a tener un porcentaje que no la abre. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que eso pasa. La parte positiva es que cuanta más gente tú vas trayendo a tu ecosistema, más oportunidades tienes de ofrecerles pues los distintos servicios que tienes, ya sea el coaching, por ejemplo los sponsors. A un sponsor le encanta decir, oye, esta persona tiene 10.000 Claro. suscriptores. Entonces se van creando nuevas oportunidades y al final en inglés es lo que llamamos el funnel. No sé cuál es en español Sí, la... bueno, embudo, No, pero sí, se el usa como embudo, funnel. Sí. exacto. Al final, los números tienes que no solo mirar un número, o sea, en este caso no es solo los suscriptores, tienes que mirar cuánta gente viene a tu newsletter, cuánta la abren, cuál es la conversión para luego paid. Entonces es verdad que en mi caso, por ejemplo, la conversión es un poco más baja de lo que dice Substack. Según Substack, dicen que el 5% suele ser la conversión, es decir, que tú tienes 100 suscriptores, ¿no? Pues 5 son de pago. En mi caso es más un 3%, ¿vale? Es un Vale. poco más bajo. Pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues traer Claro, más gente crecer, a la crecer, comunidad, crecer. seguir con el mismo nivel, con la misma calidad, bueno, mejorarla, uno siempre quiere mejorar. Y yo en mi caso pues ofrezco webinars, tengo el coaching también para mis founding members y demás. Entonces no me preocupa mucho porque me digo, bueno, si yo continúo trayendo 900 personas al mes, va a haber la parte negativa, pero también hay una oportunidad inmensa que Sí, es, oye, la gente que está interesada, pues probablemente el porcentaje, aunque siga el mismo, va a ir creciendo lo que es en términos absolutos. total. Sí, sí, o sea, está claro que necesitamos crecer para conseguir esos residuales, ¿no? Que al final se quedan, y qué hubiera pasado si no hubiera crecido. 100% de acuerdo. Sueles limpiar, ¿no? Esto es un término muy de email marketing, pero en Substack también sé que se pueden filtrar, y en plan, oye, pues gente que nunca me ha abierto o que tiene una estrella y tal, digamos que le mando un mensaje para decir, oye, ¿realmente me lees? ¿Quieres o no? O te elimino. ¿Has hecho algún tipo de limpieza o no te interesa porque al final Substack es gratuito y no afecta? Pues mira, cuando empecé al principio del año, que empecé a tener ese crecimiento tan grande, durante como un mes, una vez por semana, iba y hacía exactamente lo que dices. Veía mi lista de suscriptores y veía los que no tenían ningún engagement, que en el lenguaje de Substack es los que tienen 0 estrellas. Y entonces empecé a quitarlos y quitaba a lo mejor como 20 por semana. Y luego dejé de hacerlo. Y uno de los motivos es porque me parece que no es muy transparente ese report. O sea, cuando dicen 0 estrellas, yo no sé qué significa. A Ya. lo mejor es una persona que no ha leído mi newsletter en los últimos meses, pero a lo mejor es una persona que le gusta lo que hago y que cuando vuelva a escribir o lo que sea, a lo mejor le vuelva a interesar. Entonces, como no me parece que sea muy transparente, o sea, no puedo ver cuántas veces han abierto la newsletter ni demás, dejé de hacerlo. Es un tema que yo abrí en un foro y hay bastante gente que dijo, oye, no te fíes del 0 engagement porque tampoco sabemos exactamente lo que es. Claro. Entonces, como yo no me fío de lo que yo no puedo entender, he Sí. preferido dejarlos ahí y ya desde enero, febrero ya no toco la lista. O sea que los que vienen, aunque estén latentes, ahí están. Vale, vale. Sí, o sea, tiene sentido. Te lo comentaba sobre todo porque hay mucha gente que, en vez de eliminar directamente, digamos que les manda un email
en plan como avisándoles, oye, mira, veo que no interactúas ya con mis emails, tal, respóndeme o coméntame si quieres que seguir y si no te voy a eliminar en X días, ¿no? Era un poco por... que eso es verdad que es un híbrido entre email marketing de sanear la lista, pero ya te digo que en Substack es verdad que, bueno, te puede afectar a la tasa de apertura, ¿no? Que cuando haces patrocinio igual sí que está más, se fijan en eso, pero al final no te cuesta dinero cada nuevo suscriptor, que eso no te Claro, afecta es que tanto, yo creo claro. que todo el tema de limpiar la lista, el origen viene de que es algo que te solía costar dinero. O sea, si tú tienes 1000 emails que enviar, te cuesta más caro que si tiene 500. Entonces, en newsletters, pues como ConvertKit y otros que a lo mejor te vayan a cobrar en función al volumen, tiene sentido. En Substack, como de todas formas, yo no me influye, lo único que influye es la tasa de apertura. Y pues como te decía antes, tampoco es una cosa que me moleste más allá. Entonces en mi Vale, caso vale. es una decisión personal. Que me gustaría tener una lista más limpia y que todo el mundo leyese Sí, mis emails, absolutamente, eso a pero todos. no es una prioridad. O sea, mi forma de hacerlo es intentar mejorar la calidad del contenido y ojalá esas personas empiecen a leerlo de nuevo. Eso es lo que esté de nuestra mano, si no, lo que está fuera de nuestro control no podemos. Vale, bueno, has dicho que redes sociales no te funcionan, ¿no? Que para ti tiene más sentido hacer todo dentro del ecosistema de Substack. No sé si has probado también el tema del lead magnet, si tienes alguno para invitar a la gente a que se suscriban o los tienes para alguna otra acción, si lo has probado o no, o Hoy prefieres... justamente escribí una note de lead magnet porque mi ¿Vale? estrategia con el lead magnet es diferente. Y la note ponía, yo no tengo un lead magnet, tengo más de 50 porque yo utilizo mis posts que son gratis, los que son gratis, como lead magnet. Lo que ¿Vale? quiero decir con eso es que en mi caso, y cada persona y cada creador es diferente, el 75% de mi contenido es gratis. Entonces yo cada vez que envío un post pongo muchísimo contenido, o sea, yo vamos, doy todo lo que sé, digamos, lo pongo en el post de tal forma que eso en sí ya es un lead magnet, porque mi estrategia, mi forma de pensar es, si yo doy el 75% gratis y la gente realmente ve valor, eso crea el FOMO, el fear of missing out, o sea, las ganas de decir, oye, no me lo quiero perder, del 25%. Entonces, en vez de tener un lead magnet que suele hacer a lo mejor un ebook o un template o tal, mi forma de ver el lead magnet es como haz tu post con tanta calidad y da tanto valor que eso sea suficiente, ¿sabes? Suficiente atractivo y anzuelo para que la gente quiera primero suscribirse y muchos de ellos también incluso hacer el upgrade para ir a pago. Entonces no tengo un lead magnet técnicamente, pero Sí. sí que considero a todos mis posts y de hecho te diré que consigo tener más paid subscribers, o sea, de pago con los gratis que con los que se supone que tienen el paywall y que son exclusivos. Claro, al final ahí te has ganado un poco, ¿no? Esa curiosidad de que si alguien está leyendo algo de pago y dice, uff, ahora que me he perdido. Si no sé realmente lo que aporta Verónica, es más complicado pasar a convertir, ¿no? Me viene esto genial para ya pasar al bloque de modelo de negocio, monetización. El 25% de tu contenido está bajo el muro de pago dentro de Substack. No sé si puedes compartir cuántos suscriptores de pagos tienes ahora, porque sí que Substack creo que te marca como bestseller. Eh, Sí, sí. Eso por un lado. Vale, pues efectivamente Substack te pone como bestseller a partir del momento en el que tienes 100 de pago, pero tienen que ser de pago de verdad, es decir, no puede ser el que ¿Vale? tengas de comp, porque yo veía que tenía 100 y decía, ¿por qué no soy bestseller? ¿Por qué no soy bestseller? Entonces, es una cosa un poco táctica, pero tiene que ser realmente gente que está apoquinando y que pague, ¿vale? Eso es una cosa técnica. Hoy en día tengo 165. Vale, ¿Vale? 165 son de pago. Y una cosa que es un poco curiosa de Lemon Tree Mindset es que 20% son founding members. ¿Vale? Oh, Dentro de lo que es tu oferta, tienes los que son gratis, luego los que son de pago, que puede ser mensual o anual, y luego tienes la opción de ser founding member, que ahí tú puedes poner lo que tú quieras, el precio que tú quieras, el servicio que tú quieras. En mi caso, yo me he centrado mucho en el founding member porque hago coaching, ofrezco, además de todos los servicios que doy en la oferta de pago, que son mis webinars, tengo un chat que es muy activo, tengo también pues cursos digitales. Hay mucha gente que quiere más atención y un servicio personalizado.
En mi caso, lo que buscan sobre todo es la parte de estrategia, Claro. porque hay mucha gente pues que sabe escribir, que sabe toda esta parte, pero que no consigue tener esa visión, ¿no? Conectada un poco de lo que he comentado durante todo el podcast. Entonces, muchos de mis suscriptores, cuando deciden hacer el upgrade, acaban siendo founding members. Entonces tengo como 35, o sea, un número bastante grande. Entonces, a nivel de monetización es mucho más interesante porque para darte un poco una comparativa de números, un subscriber que hace el de pago normal son $7 al mes o 59 al año. Un founding member son 159. Claro. Entonces, aunque tengas menos, te interesa más tener un founding member que tres, digamos, de los que son anuales. A mí en realidad todos me interesan. Me interesan los mensuales porque me parece muy interesante tener digamos, ese dinero, ese ingreso mensual. Recurrente. Ujú. Claro, el recurrente. Luego también me interesa los anuales, porque para mí me suponen cero trabajo añadido. O sea, yo me da igual que tenga 100 o que tenga 200. El trabajo para mí con los de pago es el mismo. El de Founding Members es muchísimo más trabajo Claro. porque es una hora de sesión personalizada, pero la parte de monetización es muy interesante porque en vez de ser recurrente es este mes, o sea, lo que consigo ingresar este mes. Entonces la combinación de los tres me parece que es muy interesante. O sea, el founder member, por así decirlo, paga y tiene la sesión, o sea, entiendo que es una sesión contigo y también tiene acceso a la parte de pago durante un año o solo durante un mes. Durante un año, Ah, durante un vale, año. vale, claro. O Entonces sea, es que al acaba siendo, final... claro, muy interesante. Y de hecho, lo que es curioso es que muchas veces tengo suscriptores que son de los de no pago que deciden hacerse anuales. Entonces pagan 59. Y al cabo de algunos webinars y demás, dicen, oye, pues mira, ya que he pagado 59, si solo pago la diferencia, porque Substack te hace la prorrata, pues ¿Vale? tengo una sesión personalizada que costaría mucho más porque Sí. realmente es un precio interesante, entonces van haciendo como el primer upgrade y luego el segundo, que es un poco como la oferta escalonada. Pero esos son los miembros que queremos al final. ¿Y te has planteado subir precios? ¿O de Lo momento...? subí recientemente, lo subí hace como un mes porque tenía el mensual era de $5, que lo subí a 7, y luego el anual eran 55, que lo subí a 59, y el founding member, ahí sí que hay una diferencia grande, lo subí de 99 a 159. Ujú. Lo que hice es primero mirar un poco el mercado. Yo en mi caso estoy en lo que es la sección de Education y miré un poco en el leaderboard, me fijé en los 20, digamos, que están en los líderes, ¿no? Vi un poco el precio que tenían y es muy variado, hay de todo. Hay algunos que te cobran más de 20, incluso 50 al mes, otros que están por debajo, pero lo que sí vi es que en general estaban todos $7 o por encima. Entonces me dije que, bueno, yo quería estar al mismo nivel de mercado de los demás. Eso es por una parte. Luego, por la parte del founding member, mi estrategia desde un principio fue ponerlo al principio más bajo para tener mis primeros founding members con los que tuviese la oportunidad de tener esas sesiones, tener los primeros referrals y demás. Y una vez que ya tuve las sesiones y que empezaron a darme pues las referencias, el feedback fue muy positivo y demás, utilicé eso para ya subirle el precio y realmente, o sea, el valor que doy yo considero que está por encima Sí, yo de lo también te iba a decir que es un poco barato, pero bueno, allá tú. Ahí te lo dejo, guiño, guiño. Oye, no te he preguntado, hemos dicho que en febrero de 2023 arrancas con la newsletter, pero ¿en qué momento decidiste, oye, esto igual tiene sentido hacer algo más, compartir algo más y ponerlo bajo un muro de pago? No sé si fue en el mismo momento o en esta aventura táctica tuya dijiste, no, ahora es cuando tiene sentido, voy a ofrecer esto, esto no, etcétera. Pues en mi caso, bueno, si yo soy completamente honesta, cuando yo lancé mi Substack no sabía que se podía hacer de pago. ¿Vale? Me enteré, porque uno pues empieza, ¿no? Y va descubriendo cosas, y me enteré cuando recibí un mensaje de una mujer que se llamaba Catherine, que hizo un pledge para pagar. No, no sé ni siquiera cómo se dice en español, Sí, pero un pledge. como que quiere pagarte porque sí. Sí, es como sí, una intención, ¿no? Me dio su Sí. intención de que quiere pagar. Y me dije, ¿y esto qué es? Entonces ahí
fue cuando me di cuenta que realmente podías tener la opción de pagar. Entonces me dije, bueno, si hay alguien que quiere pagar, pues voy a dejar que esta persona pague, ¿no? Entonces lo activé, pero fue a los pocos meses, pero no tenía una gran estrategia de cómo hacer la monetización y demás, simplemente lo puse ahí y solo fue al cabo de un año cuando hice esta estrategia, digamos, del brainstorming conmigo misma, que dije, bueno, y la parte de monetización, ¿cómo lo quiero hacer? Y ahí fue cuando me di cuenta que también tenía que ser muy estratégica con la parte de cómo voy a monetizar. En mi caso, yo lo que he visto es que el contenido solo, y contenido me refiero a post, es muy difícil monetizar mucho simplemente con newsletter. O sea, tendrías que crecer muchísimo para que eso sea una parte, ¿sabes?, importante. Entonces empecé a pensar en servicios y empecé a pensar en comunidad. Servicios, pues lo que hablaba un poco, webinars. Todos los meses hago webinars de temas que interesan a mis subscribers. Pues hice uno que era an athlete's mindset, que era la mentalidad de atleta, porque yo soy triatleta, entonces traigo mucho del mundo del deporte al mundo del business y de la escritura. Otro que hice el mes pasado fue de becoming a Substack bestseller, porque sabía pues que es un tema que a la gente le interesa. Oye, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Cómo has conseguido y demás? El de este mes ahora, en octubre, va a ser de cómo crear un funnel. O sea, un funnel y un ecosistema, que es un poco lo que he comentado hoy, de tener todo de forma más organizada dentro de un circuito, digamos. Entonces esa es la parte de servicio y luego la parte de comunidad que a la gente le encanta, es tener realmente un foro donde la gente puede hacer preguntas. Hoy, por ejemplo, dije, oye, si queréis hacer una colaboración, así es como se hacen los guest posts. Y había mucha gente que no sabía cómo se hace un guest post, que no sabe lo que es cross post, para que los dos creadores le envíen la misma newsletter a todos sus lectores. Entonces fue cuando elevé un poco mi estrategia de pago y fui no solo de contenido, sino utilizar el contenido como mi lead magnet, ¿no?, que decíamos, y luego utilizar las cosas, pues tipo los cursos digitales, webinars, el comunidad, que tienen una percepción de valor más elevada, y eso es lo que me ha ayudado a monetizar de forma mucho más rápida. Y aparte ahora Substack con la última actualización te lo ha puesto en bandeja, ¿no? Porque deja hacer vídeos en directo, lo cual para tu webinar entiendo que es genial y te va a permitir jugar un poco también con el FOMO de, oye, apúntate porque si no te lo pierdes. O sea que muy, muy interesante. Y luego la parte más de speaker, ¿no? Que eso entiendo que va aparte ya de lo que es Substack y bueno, eso y patrocinios, ¿no? Si mal no recuerdo, fuera de un poco de la membresía de Substack. Sí, tengo, bueno, lo que es el coaching que también va fuera, y eso es un punto importante porque yo utilizo Substack y el Founding Member, digamos, como la primera sesión de coaching, pero luego hay mucha gente que quiere ir más allá. Entonces ahí es ya cuando fuera de Substack les ofrezco sesiones individuales, paquetes de 5 sesiones y demás. Entonces tengo eso. Luego la parte de los sponsors, que es lo que decía, utilizo una plataforma que se llama Passion Fruit, Fruit con F-R-O-O-T. Sí. Que está muy bien, ahí pones todos tus números, cuántos seguidores tienes y demás. Y luego la parte de public speaking, que es diferente, o sea, para mí eso es un pilar completamente diferente de la escritura, porque hago public speaking en temas más para empresas, es más corporativo, sí. Entonces eso lo tengo todo en mi website, que es separada. ¿Y qué tal funciona Passion Fruits? ¿Te llegan pues propuestas? No vale. No mucho, me llegan. Lo que hace mucha gente es ve mi Substack y entonces miran en Passion Fruit, oye, ¿de qué va su sponsorship? Y luego vuelven a mí, pero no por Passion Fruit. Vuelven a mí directamente. Claro, entonces bueno, no sé si sirve mucho. Realmente te diré que todos los sponsors que he tenido suele ser gente que recibe ya mi newsletter y que me dicen, oye, me gustaría pues poner una ad de mi libro o a lo mejor de un curso que acabo de lanzar o del podcast. Vale. Por eso, porque las plataformas estas de patrocinio es verdad que están en auge porque tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que falta, desde mi punto de vista, la parte de los anunciantes que realmente confíen en el poder que tiene la audiencia de las newsletters para conseguir su retorno. Muy bien, estamos ya casi llegando al final, lo que pasa que ya que eres especialista y bestseller de Substack, quería apretarte un poco de si le ves algún fallo a Substack, es decir, tú sí que tienes todo tu ecosistema, empezaste en Substack desde cero, por lo tanto igual no tienes la experiencia de, bueno, pues herramientas externas, pero no sé si le encuentras que, oye, me falta esto para terminar de ser perfecta la herramienta.
Pues sí, tiene un par de cosas y por ejemplo en el mundo del marketing digital, el tener lo que dicen un sequence, ¿no? Una secuencia de emails al Sí. principio. Por ejemplo, si alguien se acaba de suscribir al Lemon Tree Mindset, a mí lo que realmente me interesaría es que esa persona no salte directamente a mi newsletter de este sábado que va a ser de ecosistema, que a lo mejor al principio pues tenga algo que es como más básico y más fundamental y que sea una secuencia a lo mejor de 5 emails Mm. como un poco para darles Onboarding. un claro, exactamente, como un onboarding a lo que va a venir luego. Eso no lo tengo, entonces claro, Ya. es un poco frustrante que tengo gente que ha estado conmigo durante 2 años, gente que se acaba de meter, ¿sabes? Que acaba de incorporarse ahora y reciben exactamente lo mismo. Mm. Ahí es donde las newsletters de pago sé que tienen muchísimas más funcionalidades, puede hacer una segmentación y demás. Entonces ese yo creo que es el fallo principal, Sí, es yo la también. mayor. Sí, es la parte más débil que tiene la newsletter, que al final es todo para todo el mundo. Por suerte, yo hay una cosa que hago, sí que te deja segmentar entre los que son de pago, los que son founding members y los que no son de pago. Y otra que utilizo a veces es también en función del nivel de engagement. Por ejemplo, a veces envío emails solo para los que tienen 4 estrellas y 5 estrellas, que están mucho más engaged. Ese es uno. Y el segundo es dentro de lo que es chat o el término técnico es thread. Ujú. Me parece que las notificaciones, o sea, que es un poco como una verbena que yo. No tienes, por ejemplo, un chat que tú puedas ponerle un título y que sea este chat es de marca personal. No recibo Sí, más tipo notificaciones. foro, ¿no? Claro. Claro, entonces es un poco una cosa abierta así, que la gente recibe o no recibe lo que pongo, entonces bueno, creo que ahí también tienen que mejorar un poco. En general me parece que la plataforma es fantástica, pero sí que esas dos cosas, sobre todo la parte de segmentar, ahí sí que Sí. creo que tienen que invertir un poco. Yo también creo que deberíamos recolectar firmas de todos de que menos vídeo en directo y más secuencia de bienvenida, por favor. Totalmente. Muy bien. Si nos vamos a 2025, a finales de 2025, ¿cómo te imaginas ese limón que tienes entre manos? Finales de 2025. A ver, lo primero de 2025 es que tengo un proyecto súper chulo, que es la ¿Vale? publicación de mi libro con Penguin Random House, que es Wow, la mayor editorial del mundo, que se enhorabuena. llama The Anti-Procrastinator, que es para la Vale. gente que quiere hacer más y que quiere escribir más y no dejar que, vamos, que lo que sea la procrastinación les pare. Entonces ese proyecto para mí es un proyecto súper bonito, es un proyecto súper grande, entonces voy a poner mucho énfasis en lo que es la parte de productividad. Y luego a nivel de crecimiento, pues mi idea es seguir llevando el limonero, o sea, que se transforme un poco en un jardín. No vamos a llegar Vale. todavía a lo que es Un un campo de content. limones. Sí, pero un jardincito sí. Entonces mi idea es pues seguir un poco haciendo lo que estoy haciendo, o sea, sobre todo con la parte de servicios. Me gustaría que la parte de comunidad fuese mucho más de lo que es hoy en día. O sea, mi visión realmente es que la gente venga al limonero, al Lemon Tree Mindset, no solo por mí, sino porque saben que pueden encontrar una persona como Chus que hace un podcast, o saben que a lo mejor pueden colaborar con una persona que está en su mismo tema, y ahí van a conseguir a un experto. Entonces la parte de comunidad sí que es una parte que me interesa mucho, mucho crecer. Y luego lo que es la parte de webinar, seguir haciendo lo que estoy haciendo, y mis founding members pues también seguir creciéndolo. Entonces yo te diría para contestar que estoy un poco en la fase ya de, creo que lo que tengo es sólido, estoy en la Ujú. fase de scale, ¿sabes? Sí, La fase de, ok, ya lo que tengo, creo que ya tengo una buena base para ya crecer como 10 veces más de lo que soy hoy. yo sin duda creo que también te queda mucho por recorrer y tiene muchísimo potencial. Lo iremos viendo. Si empezaras hoy de nuevo tu newsletter, ¿qué harías diferente y qué repetirías? Pues mira, lo que haría diferente es la sesión de estrategia que hice, que solo la hice un año más tarde. A lo mejor no la haría el primer día porque no puedo hacer una estrategia sin saber de qué va, ¿no? Tienes que estar un poco metida dentro del barro y tener las manos un poco sucias para saber, oye, esto de qué va. Pero a lo mejor no esperar un año, ¿sabes? A lo mejor lo habría hecho un poco antes porque realmente me doy cuenta que si hubiese hecho esa misma estrategia 6 meses antes,
creo que podría haber crecido de forma muchísimo más rápida. Y por eso es por lo que me he centrado mucho en el coaching de estrategia, porque creo que puede ayudar a gente que está como yo, súper perdida y que no tengan que esperar un año o incluso más. Hay gente que tarda muchísimo más en crecer sus primeros 1000 suscriptores. Entonces Sí. intentar hacer la parte esa un poco antes creo que habría sido bastante, bastante útil. ¿Y repetirías? Lo que repetiría, o sea, es simplemente el seguir haciéndolo aunque no veas resultados. Vale. ¿Sabes? La Y ahora que ha consistencia, ¿no? pasado la consistencia, porque ahora que ha pasado un año y medio es muy fácil decir, bueno, es Mm. que estabas creando algo, pero te diré que yo a los 8 meses, que iba creciendo un poquito, un poquito, un poquito, de repente mi crecimiento fue para abajo. Vale. Y a los 8 meses fue cuando me dije, ay, esto tiene sentido, sigo haciendo esto, me dedico a otra cosa, a lo Mm. mejor esta newsletter no es para mí. Entonces parece muy fácil a toro pasado, ¿no? El decir, eh, oye, no, pues tenía consistencia y tal, pero ser consistente cuando escribes y nadie te contesta, cuando pones un note y nadie te pone un like, es muy, muy difícil. Entonces yo lo que me alegro y lo que repetiría es seguir yendo al estadio, digamos, cuando está vacío y decir, señores y señoras, aquí estamos, ¿no? Esa mentalidad de consistencia. Creo que esto es súper potente y a más de uno le va a llegar porque conozco a más de una persona que, pues eso, ¿no? Al final está estancada la newsletter y ojo que no siempre consiste en seguir haciendo de la misma forma, sino sin esa pata de pensar, ¿no? O sea, hacer pero con cabeza. Creo que, bueno, estos dos consejos tuyos son claves para, bueno, pues para darle un salto de nivel a la newsletter. Antes de la última pregunta, Verónica, tengo que invitar a la audiencia a que conozca Creando Newsletters, que es la comunidad de referencia en castellano hecha por y para newsletteros. Creando Newsletter es el espacio donde aprendemos, conectamos y mejoramos nuestras newsletters en compañía a otros creadores. Ya somos más de 160 miembros dentro y el grupo de Telegram es el mejor activo porque no hay día que no comentemos alguna estrategia, resolvamos dudas o nos lamentemos de algo de que no ha funcionado con nuestras newsletters. Y las videoquedadas mensuales son la mejor terapia para cualquier newslettero y obtener feedback de otros compañeros. En definitiva, Creando Newsletter es el mejor lugar de internet para mejorar tus newsletters en compañía. Si te unes, visita creandonewsletters.com y nos vemos dentro. Bueno, y dicho esto, la última pregunta que siempre digo y que me viene genial para descubrir nuevas newsletters es ¿cuáles son tus 3 newsletters imprescindibles? Una pregunta, ¿querías que fuesen en español? Porque los que yo normalmente sigo son en inglés. Nada, no hay problema, ¿eh? Puede ser en inglés. Vale, pues te digo los tres y además he colaborado con los tres de forma distinta. La ¿Vale? primera es Cristina God, que es una chica que también es mamá de una niña pequeñita de 1 año, una chica alemana, que tiene una newsletter donde habla mucho de cómo crecer en Substack, de cómo crecer en Medium, es súper activa. Y parece que trabaja para Substack porque sale una nueva funcionalidad y es la primera en hacer un vídeo y en explicarte de qué va. Ahora veía un vídeo ayer donde decía que había nuevas categorías, por ejemplo. Es muy simpática también. ¿Cómo se llama? Puede ser Public Stack o algo así. Cristina God. Y Sí, se pero llama, la creo que publicación. se llama Online Writing Club. Ah, vale, vale, vale. Cristina es con K, Cristina God. Vale, Ella es una, y de hecho hicimos una entrevista las dos juntas hace un par de meses. vale, vale. Ella es Cristina. Luego hay un chico que ha crecido muchísimo, además de forma brutal, sin tener ningún tipo de ventaja, que se llama David McElroy, que es Vale. un chico irlandés, ¿vale? David McElroy, MC, luego te lo pongo. Sí, vale. Que él, creo que su newsletter se llama Writing for a Living, o Mm. algo así, o How to Write for a Living. Y habla justamente de eso, de consejos para escribir, de cómo, sí, de cómo crecer. Él también es autor y ha lanzado hace poco un podcast y sus podcasts son muy interesantes porque siempre hace entrevistas a otra gente que está creciendo dentro del mundo de la creación de contenidos, ya Vale. sean autores, gente de newsletters, pueden ser escritores y demás. Entonces eso también me parece súper interesante. Uno de los podcasts es conmigo, que fue el primero de hecho que lanzó. Y el tercero es un chico que antes escribía en Medium, que se llama Tom Cougar, Vale. que es americano. Y él tiene dos newsletters, una que lanzó con su padre, que creo que Ah, se qué llama guay. Letters from My Father,
Y la otra, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero también es para gente que está escribiendo. Es muy, muy, muy apropiado para tu audiencia. O sea, los tres que he comentado creo que van a Genial. añadir mucho, mucho valor. Él hace también workshops, por ejemplo, de cómo escribir notes para ¿Mm? tener pues más éxito. Hace muchísimo contenido, tanto vídeo como escrito, y es muy buen escritor. Entonces estos tres, la verdad es que Oh, ya ves. me encantan y son de los que más leo. Yo no los conocía, o sea que esos tres junto con la tuya, creo que hay contenido a raudales para no tener excusas y ponerse a sacarle partido a la escritura. Wow, pues bueno, ya te lo he avisado a mitad de entrevista, he disfrutado muchísimo, gracias por tu generosidad compartiendo todo en castellano. Si quieren leerte en inglés, también dejaré el enlace a tu publicación. Y por mi parte nada más, muchas gracias por este ratito, por vaciarte y nos vemos en el inbox, como yo siempre digo, aunque en tu caso es nos vemos en Substack, ¿no? Nos vemos en Substack. Muchísimas gracias por la colaboración y yo también invitaré a todos mis suscriptores de Habla Hispana que estén con Chusnarro. Muchas gracias, pues nos vemos pronto. Chao.